Salmo 90, versículo 12, el salmista dice lo siguiente: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este salmo es precioso, hermano, porque aquí el salmista está haciendo un llamado a que nuestra vida, aquí en la tierra, el tiempo que se nos ha concedido a cada uno de nosotros, esos días que el Señor ha determinado, los podamos vivir con sabiduría. Porque todo lo que no sea vivir con sabiduría es vivir con necedad. No hay término medio, hermano. O vivimos en sabiduría o vivimos con necedad. ¿Y por qué es tan importante la sabiduría? Porque solamente hay una forma de glorificar a Dios, el cual es el propósito de nuestras vidas, ¿verdad? El Señor nos creó y nos llamó para su gloria, para que podamos glorificar su santo nombre. Y solamente se puede hacer eso viviendo con sabiduría. No hay otra forma de glorificar a Dios. Así que, hermanos, como hijos de Dios deberíamos estar buscando crecer constantemente en sabiduría, porque una vida sabia es una vida que honra, que glorifica al Señor, que la exalta, que la adora. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja ver algunas de las oraciones que él hacía por las iglesias, a las que él ministraba. Y hay una oración preciosa que vemos en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Y fijaros cuál es el enfoque, hermanos, de la oración de Pablo. Él dice en el versículo 9: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Porque si vivís sabiamente, andaréis como es digno del Señor, versículo 10, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la vida a la que tú y yo hemos sido llamados, hermano, una vida de sabiduría. Así que como hijos de Dios, si en nosotros no hay un profundo deseo de crecer en sabiduría, hay una contradicción ahí. Cada cristiano debería tener el profundo deseo de crecer en toda sabiduría espiritual para andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Salomón nos dice cómo tenemos que valorar y ver tú y yo la sabiduría. Hay múltiples versículos en Proverbios que hablan sobre esto, pero hay uno que me gusta mucho, Proverbios 3:15, que dice: la sabiduría es más preciosa que las piedras preciosas, pero dice aquí, y todo lo que puedes desear, todo, no se puede comparar a ella. O sea, si hay algo que un cristiano debería desear es sabiduría. Porque si la tiene, si vive sabiamente, estará glorificando y honrando al Señor en todo. Amén. Bueno, con este fin, hermanos, con esta introducción, lo que quiero es comenzar una serie de enseñanzas en el libro de Proverbios, y he titulado esta serie Vivir con sabiduría. No voy a ver el libro de Proverbios de principio a fin de forma consecutiva, pero sí que voy a escoger proverbios selectos, los más destacados, y lo voy a alternar porque muchos sabéis que estoy haciendo una serie de los evangelios que desde hace 3 meses no he estado compartiendo, como sabréis, porque estaba estudiando, tenía unos exámenes y tuve que hacer un parón, pero voy a alternarlas, voy a hacerlas de forma paralela. Seguiré compartiendo más acerca de la serie de los evangelios, pero en momentos puntuales iré incorporando mensajes de esta serie, Vivir con sabiduría. Así que espero que sea de bendición para vuestras vidas. Y vamos a comenzar con el Proverbio 1:7, pero primero vamos a orar. Así que pido que cierres tus ojos y vamos a presentarle este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque es un gozo y un privilegio, es una bendición poder, Señor, un día más, Señor, escudriñar tu palabra, profundizar en ella y ver, Señor, las riquezas que hay, Dios mío, que tú nos has dejado, Señor. Gracias porque en esta mañana, Señor, tenemos la libertad de poder ser expuestos a tu palabra. Porque en esta mañana, Señor, nos podemos juntar como iglesia, porque te amamos, Señor, porque te necesitamos, Señor, y como hemos cantado, nada podemos hacer sin ti, Dios mío.
Oh Señor, que tu palabra sea, Señor Dios, arraigada a nuestros corazones y que dé fruto, Dios mío, en este día. Señor, que tú la uses como tú quieras, Padre, en cada corazón. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, el libro de Proverbios, quiero hacer una muy breve introducción al libro de Proverbios. Es un libro muy singular en la Biblia. No te vas a encontrar otro libro igual al de Proverbios, porque está escrito de una manera que no está escrito el resto de la Biblia. Y está hecho de una manera que nos dé sabiduría práctica para el día a día, para llevarla en el caminar, allá donde esté. Y sabéis que la mayoría del libro de Proverbios está escrito son frases cortas, dichos cortos, de sabiduría que están hechos para que los memoricemos, para que los recordemos y que rápidamente podamos traer la sabiduría de Dios a nuestras vidas. Bueno, no hay otro libro de la Biblia hecho de esa manera, por eso el libro de Proverbios es singular. Y es un libro tremendamente práctico. ¿Cuántos de aquí han leído el libro de Proverbios? Y me imagino que lo habréis leído más de una vez, ¿verdad? Bueno, seguid leyéndolo, hermano. Bueno, es un libro tremendamente práctico porque nos muestra cómo vivir de forma sabia y piadosa para la gloria de Dios a lo largo de nuestras vidas, en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, aún en los pequeños detalles. Este libro, hermanos, nos enseña a vivir en el temor de Dios, obedeciendo sus mandamientos, agradándole en todo, y cómo eso nos lleva a gozar de la vida abundante que Dios promete. Para mí, Proverbios es un regalo de Dios, en forma de, como si Dios no hubiese dejado un manual práctico, cómo quiero que te comportes en esta vida. El autor, como sabréis la mayoría, es el rey Salomón, hijo del rey David, y acerca de él nos dice la Escritura lo siguiente. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 10 al 12, dice que agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Dios tiene una conversación y le dice, Salomón, pídeme algo, ¿qué quieres? Salomón pide sabiduría. Y Dios le dice, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Tremendo. Más adelante en el capítulo 4, versículo 32, dice que Salomón compuso 3.000 proverbios y sus cantares fueron 1.005. Bueno, en el libro de Proverbios no tenemos los 3.000 proverbios de Salomón, tenemos 513. Y aparte tenemos en los últimos capítulos del libro otros proverbios adicionales que se agregaron después de otros sabios de Israel. Dos que se mencionan son Agur, Lemuel y otros sabios más. Así que, hermanos, la mayor parte del libro de Proverbios está escrito, como he dicho, pequeñas frases que son fáciles de memorizar y de entender. De hecho, si quieres iniciarte la disciplina de la memorización bíblica, te animo a que lo hagas con el libro de Proverbios. Si todavía no has empezado a memorizar versículos de la Biblia, lo de memorizar libros es para los superdotados. Si quieres memorizar, empieza por Proverbios, porque los puedes llevar allá donde vayas contigo y te van a ser útiles. Por ejemplo, a los padres, en la etapa de crianza, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. En contra de la filosofía de este mundo, en donde parece que darle un palo sin pasarse en el culo a tu hijo está mal, es una aberración. La Biblia nos enseña que si hace falta le des un palo en el culo a tu hijo bien dado y le va a venir bien. Yo le doy gracias por los palos que me dieron mis padres, porque me ayudaron a estar aquí, en el día de hoy. O, por ejemplo, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y así hay cantidad de proverbios, hermanos, que traen sabiduría para la vida diaria. La estructura del libro es muy sencilla, se puede dividir en 3 partes. Los primeros 7 versículos del capítulo 1 nos habla del propósito del libro. Cuál es el cimiento, la base de la sabiduría, y a partir de ahí, del versículo 8 hasta el capítulo 9, vemos un llamado de Salomón
urgente a escoger el camino de la sabiduría. Hay dos caminos, el camino de la necedad, el camino de la sabiduría. Y como gotera continua, Salomón, dale que te pego, durante 9 capítulos, insiste, escoge la sabiduría, escoge la sabiduría, nos muestra las bendiciones de la sabiduría. Insiste porque es urgentemente necesario que caminemos en sabiduría. Y a partir del capítulo 10 hasta el final, hasta el 31, son 31 capítulos, entonces ahí tenemos todas esas frases cortas para memorizar. Y están mezcladas. Si tú lees los capítulos, te darás cuenta de que cada capítulo puede tocar 6, 7, 8, 10 temas diferentes. Yo sé que hay gente, yo lo he hecho anteriormente, que estudia el libro de Proverbios, dice, como son 31 capítulos, pues vamos a leernos uno por día. Mi consejo, hermano, es que busque, por ejemplo, sobre un tema concreto, los proverbios que hay, todos los que tocan ese tema y te los estudie eso. Que vayan más bien por temática más que por capítulos, porque cada capítulo es una mezcla de temas. Es un consejo. Algunos de los temas que toca Proverbios son cómo tomar decisiones sabias, la pereza y la diligencia, cómo ser una persona disciplinada y exitosa en la vida, el adulterio y la fidelidad matrimonial, cómo hacer un buen uso de nuestras finanzas, cómo hablar de manera sabia y prudente, cómo relacionarnos con el prójimo, cómo identificar a los verdaderos y a los falsos amigos, cómo escoger una buena esposa, principios para edificar un matrimonio sólido, cómo criar a nuestros hijos, cómo desempeñar tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros todo lo que hay en el libro de Proverbios. Alcanza su tema, abarca, digamos, casi todos los aspectos de la vida, y esto de manera práctica. Recientemente escuché a un pastor decir, los proverbios no son para ser usados en los pasillos de las universidades, sino en las trincheras de la vida. Me encantó la frase, porque son para la vida práctica diaria. No son para calentarse mucho la cabeza estudiando, son para recibir sabiduría práctica. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque las cabezas conforme pasan los años no funcionan igual. El Señor ha sido muy bueno dejándonos proverbios. De esta manera comienza el libro de Proverbios. Proverbios 1 del 1 al 6. En la Nueva Traducción Viviente dice, estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles, fíjate, dice, a hacer. De eso se trata la sabiduría, lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Por cierto, joven, aquí en hebreo, está hablando personas desde 0 hasta 60 años. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio, que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Hermanos, este libro es un tesoro que se nos ha regalado para vivir cada día coram Deo. Veréis más adelante, conforme avance la palabra, que coram Deo está totalmente relacionado con los términos de sabiduría y el temor de Dios. Como he dicho, esta mañana vamos a exponer el versículo 7 y podríamos decir que este versículo es el corazón o el fundamento del resto del libro. Es como la columna vertebral de Proverbios. Y dice así, vamos a leerlo en la Reina Valera. Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es una joya de versículo, hermano. Si hacemos una mirada minuciosa, honesta, humilde, inevitablemente tendremos que concluir que las personas, y hablo en términos generales, este mundo, esta sociedad, las personas sabias son la excepción y no la regla. Escasea la sabiduría y abunda la necedad.
¿Estáis de acuerdo conmigo, hermano? Y esto pudiese parecer contradictorio en la época en la que vivimos, la era digital de la tecnología de la información. Jamás en la historia de la humanidad ha habido tanta información como para recibir conocimiento acerca de cualquier tema, incluido las cosas del Señor, su palabra. La cantidad de libros, de comentarios bíblicos que hay al acceso de nuestras manos, de nuestros bolsillos. Nuestros antepasados hubiesen dado todo por tener lo que hoy tenemos nosotros. En cuanto a esto me refiero. De hecho, por causa de esto, tristemente algunos cristianos concluyen como en Internet tenemos todo lo que necesitamos, ¿para qué ir a una iglesia? ¿Para qué congregarme? Bueno, eso viene de un pésimo, malísimo entendimiento de lo que es la iglesia, porque lo que estás diciendo es que para ti la iglesia es un centro, como me gusta a mí decir, centro de consumición de predicaciones. No, la iglesia es muchísimo más que eso. Y bueno, y entonces algunos dicen, no, si yo me pongo YouTube y escucho sobre este tema y esto, ¿para qué necesito la iglesia? No tienen ni idea de lo que es la iglesia. Bueno, a pesar de vivir en esta era de la información, repito, hermano, las personas sabias son la excepción y no la regla. Escasea la sabiduría, abunda la necedad. Hace 2 años, recuerdo, creo que fue por el Mundial de Fútbol, creo que fue hace 2 años el Mundial, ¿no? Aproximadamente, un entrenador argentino que os sonará, Jorge Sampaoli, a los que os gusta el fútbol, hizo unas declaraciones. Yo creo que él no es cristiano, no sé qué valores tiene, qué creencias tiene, pero me gustó lo que dijo. Dice, creo que estamos en una sociedad excesivamente plástica. Estamos en el peor momento de la humanidad. Estamos cada vez más tontos, estúpidos. Eso lo suelta en rueda de prensa y se queda tan pancho. Y dice, el sistema nos ha llevado a un momento de estupidez histórico. La humanidad está muy compleja. Y eso lo dice alguien que yo creo que no es cristiano. Hermano, no puedo estar más de acuerdo con Jorge Sampaoli. Vivimos en medio de una sociedad absolutamente absurda. No tiene sentido, hermano. La vida de la gente no tiene sentido ninguno. Y a la vista está lo que ha pasado esta semana, con el orgullo. Una vida necia, absurda, superficial, irreverente, corrupta, inmoral. Una civilización que le ha dado la espalda a Dios. Una civilización que no tiene temor de Dios ninguno. Una civilización al borde del colapso. Esa es la civilización en la que vivimos tú y yo a día de hoy. Ayer me enteré hablando con una persona de un término que nunca había escuchado, la sologamia. ¿Sabéis que está la poligamia, que es cuando una persona tiene varias esposas, como se daba en un tiempo en la Biblia? Luego está la monogamia, que es lo que el Señor quiere, que es cuando se casa un hombre y una mujer. Y luego está la sologamia, no te lo pierdas, para que veamos el punto de estupidez a la que ha llegado la sociedad. Y está sucediendo ya en España, personas, en este caso son mujeres, que se casan consigo mismas. Sí, hermano, es increíble. Legalmente todavía no está legal, porque ¿qué va a legalizar? Que te has casado contigo, no tiene sentido. Bueno, pues se compran el vestido de boda, alquilan el local, hacen una fiesta increíble. Busca por internet. Me caso conmigo misma porque me amo a mí misma. Ven que te dé una aguantada a ver si se te quita la tontera de encima. Sologamia, Dios mío. Con esto de la Semana del Orgullo, un hombre haciendo unas declaraciones en la televisión. Decía, y estaba el hombre casado. Y dice, me he dado cuenta de que soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Pero también me he dado cuenta de que soy lesbiana, por eso me gustan las mujeres. ¿Por dónde coge eso, hermano? Cógelo, a ver si lo puedes coger por algún sitio. O sea, eres un hombre que al final estás casado con una mujer porque te gustan las mujeres. Y dices que eres una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, pero eres lesbiana. Me contaba una persona que hace un par de meses estaba en la peluquería y fue espectadora de una conversación que tenían allí
y la peluquera decía, se quería casar por la Iglesia Católica, pero ella no era creyente, era atea, no creía en Dios, pero se quería casar en la Iglesia Católica porque es más bonito. Casarse en la Iglesia Católica es más bonito por las fotos. Y entonces, claro, el cura le había dicho, como querían poner canciones, ahora se ha estilado que nos habrán visto a nosotros, qué sé yo, y ahora ellos también quieren poner canciones en las ceremonias, ahí dentro de la Iglesia Católica, y entonces el cura le había dicho, pásame las letras de las canciones. Obviamente, el cura no puede poner cualquier cosa ahí, estaban en una iglesia. Y ella se pegó una ofensa, estaba súper ofendida. ¿Cómo se le ocurre al cura pedirme las letras de las canciones? ¿Pero qué más le dará a él? ¿Qué le importa? Si yo me quiero casar en la iglesia porque las fotos salen más bonitas. Esa es la sociedad en la que vivimos tú y yo. Estamos en el momento más estúpido de la historia. Me gustaría decir, hermanos, que la necedad solo se queda afuera. Pero tristemente la necedad también se da aquí dentro, en la iglesia. Y cuando hablo aquí dentro me refiero a la iglesia profesante evangélica. Digo profesante porque a saber cuántos realmente son cristianos a nivel mundial evangélico. Todos aquellos que se dicen ser cristianos. Posiblemente, hermanos, estamos viviendo ante una de las generaciones de cristianos más irreverentes de toda la historia. Una iglesia en donde, al igual que la sociedad, también escasea la sabiduría y abunda la necedad. Y esto, como digo, pudiese parecer contradictorio siendo que vivimos en la época de la información. Y nos pasa algo, porque todos tenemos la tendencia a asociar sabiduría a información, a conocimiento, ¿verdad? Cuando vemos que una persona, por ejemplo, en el contexto de la iglesia, si alguien se sube aquí y nos da profundidad de las escrituras, la traza con habilidad, de manera magistral, tú concluyes cuando termina la predicación de que esa persona es una persona sabia. Porque tenía conocimiento del tema. Generalmente solemos hacer eso. Atribuimos sabiduría a conocimiento. Bueno, lo cierto es que la sabiduría es mucho más. En términos bíblicos no es un sinónimo de conocimiento. Y déjame que explique esto un poquito mejor. La sabiduría, por supuesto, requiere conocimiento, lo requiere. Por lo menos de una buena base fundamental de información, conocimiento acerca de quién es Dios, de quién eres tú, de lo que Dios quiere de ti. Pero al mismo tiempo ese conocimiento no garantiza la sabiduría. Si bien la sabiduría requiere ese conocimiento, el simple hecho de tener conocimiento no significa que seas sabio. Por ejemplo, tú y yo podemos haber escuchado cientos de predicaciones acerca del matrimonio, leído todos los mejores libros que hay en las librerías cristianas acerca del matrimonio. Pero luego, la realidad de tu matrimonio no representa esas verdades que tú conoces. Hay una dualidad. Conoces, tienes la información, pero no lo vives. Bueno, hasta que ese conocimiento no sea aplicado a tu matrimonio, estás viviendo neciamente tu matrimonio. Tienes mucho conocimiento, pero estás siendo necio en la manera en la que vives tu matrimonio. ¿Entendéis, hermano? Y digo esto, por supuesto, que todos vivimos nuestro matrimonio de manera imperfecta, ¿verdad? Porque somos pecadores. ¿Me entendéis? Bajo el contexto, bajo ese paraguas de que todo lo que hacemos lo hacemos de manera imperfecta. El único perfecto es nuestro Señor. Bueno, una persona con todo ese conocimiento, en una conversación, puede aconsejar acerca del matrimonio a otro y demás, y puede parecer muy sabia, pero realmente es una persona llena de necedad, porque no lo está viviendo. El conocimiento no es suficiente, el conocimiento requiere de un ingrediente esencial, hermano, un ingrediente esencial para convertirse en sabiduría. ¿Os acordáis de los fariseos, verdad? Los fariseos tenían más conocimiento que nadie, pero déjame decirte, no había personas más necias que los fariseos en esa época. La sabiduría en términos bíblicos, en el idioma hebreo, es jokmah.
Y su significado, hermanos, no se mide tanto en base a lo que uno sabe, sino que más bien se refiere a la habilidad para vivir bien, a la aplicación de ese conocimiento, a vivir como Dios quiere y manda. Es la habilidad de poder aplicar a la vida el correcto conocimiento adquirido. Eso es sabiduría. Por ejemplo, sabiduría, hermanos, no es saber de crianza. Bueno, por poner otro ejemplo. Sabiduría es que tus hijos te respeten y se sometan a tu autoridad, que aprecien y valoren tu figura de autoridad sobre sus vidas, porque han contrastado que vives lo que predicas. Eso es tener sabiduría en la crianza. Sabiduría es que la familia se mantenga unida. Sabiduría es administrar fielmente tu tiempo y tu economía, es cuidar nuestros cuerpos para ser útiles al Señor. Es no endeudarnos hasta las cejas, es no dejarnos llevar por los impulsos y las emociones, es escoger bien nuestras compañías, es callar cuando hay que callar, es hablar cuando hay que hablar. Y podría seguir diciendo mil cosas. Eso es sabiduría. No saber, sino vivir. En definitiva, sabiduría es la habilidad para vivir de manera agradable a Dios. Sabiduría es vivir coram Deo en cada aspecto de nuestras vidas. Por cierto, hermanos, porque también tenemos la tendencia, y estamos relacionados con el conocimiento, sabiduría tampoco se trata de tener títulos, estudios, porque hoy en día también idolatramos eso. No nos damos cuenta y le damos una excesiva importancia a tener un título académico. No eres menos persona, no vales menos, no eres menos sabio por no tener un título académico. No te dejes contagiar por la filosofía de esta sociedad, porque nos asombramos cuando alguien nos dice que tiene 2 carreras, que es abogado, que es ingeniero, que es médico, que es cirujano. Gloria a Dios por las personas que se esfuerzan y Dios le ha dado la capacidad de tener estudio. Gloria a Dios. Pero hermano, eso no hace a esas personas mejores ni a ti peor. Y lo digo porque muchas veces los padres, especialmente los padres, enfocan su crianza en que sus hijos tengan estudios, como si ese fuera el fin principal de la existencia de sus hijos. ¿Es sabio procurar tener un mejor futuro, un mejor trabajo y procurarlo para tus hijos? Claro que es sabio. Si puedes, inculca a tus hijos que estudien en base a sus capacidades. Cada niño tiene unas capacidades diferentes, pero que se esfuercen hasta donde puedan y que se labren un mejor mañana. Que estudien, sí, pero no se lo transmitas ni se lo impongas de manera que eso es para ti lo máximo. Es como si tú logras que tus hijos se saquen carrera, ¿has tenido éxito como padre? No es solo eso. Eso puede ser. A lo mejor tu hijo estudia en otra cosa o ejerce una profesión y lo has criado bíblicamente como Dios quiere. Si ese es el enfoque de tu crianza, estás criando neciamente. Uno, como padre, debe animar a sus hijos a que se superen, que se labren un buen mañana, como digo, que se esfuercen en base a sus capacidades, pero el enfoque, hermanos, padres de la crianza, siempre debe tener en el punto central que tus hijos sean hombres y mujeres temerosos de Dios, sean fontaneros, mecánicos o doctores. Punto. Dentro del mundo evangélico reformado pasa algo parecido con la titulitis. Tristemente, se le da mucha importancia al tema académico. Es una de las patas por donde cojean los reformados. Bueno, recuerdo un tiempo atrás que conocí a un pastor, no voy a decir el nombre, y lo primero que me dijo fue, yo no lo conocía, lo saludo, me dice su nombre, me llamo fulanito, y sin yo preguntarle nada, lo primero que me dice, me llamo fulanito y he estudiado 6 años en el seminario X. Y yo por dentro me tuve que contener o aguantarme que no se me lo notara en la cara. Y dije, ¿a cuento de qué me suelta esto? Me dieron ganas de decirle, enhorabuena. Yo no le dije lo que había estudiado. Yo también he estudiado teología, pero me dio, ¿a cuento de qué me suelta? Pero te das cuenta de la importancia que le damos a los títulos, ¿no? Y también dentro de la iglesia. Y en este caso en los reformados pasa eso.
No digo que sea el caso de este hermano, por lo que yo conozco, este hermano un buen hermano, pero lo cierto es que se puede tener un diploma en teología y ser el más necio de toda la iglesia. El más necio. Proverbios 1:7, volvemos al texto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, ¿a qué se refiere Salomón al hablar de sabiduría o de una vida sabia? Aunque ya más o menos lo hemos ido diciendo, quiero profundizar un poquito más. De una forma resumida podríamos decir que vivir con sabiduría, hermano, es vivir una vida en el propósito por el cual fuimos creados. Si no vivimos el propósito, estamos echando a perder nuestra vida, nuestros días, ¿no? Por eso decía el Salmo eso al principio. Enséñanos a vivir de tal manera, ¿no? ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, el Catecismo de Westminster lo explica de forma muy acertada en su primera pregunta. Dice, ¿cuál es el fin principal y más alto del hombre? El fin principal y más alto del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin del hombre. Glorificar a Dios y al mismo tiempo que lo estamos glorificando, va en el mismo paquete, estamos gozando de la mayor de las bendiciones que se nos ha dado, que es Dios mismo. No necesitamos nada más en esta vida. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Una persona que vive con ese fin es una persona sabia. Eso es vivir con sabiduría, eso es vivir sabiamente, y esa es la esencia de lo que significa tener temor de Dios. Incluso podríamos decir, hermanos, que Dios nos salvó para que vivamos sabiamente. Sí, porque al vivir sabiamente, vivimos haciendo esas buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros, glorificándole a Él. Cuando vivimos sabiamente, somos un reflejo del Dios Altísimo. Bueno, Proverbios, como decía al principio, Salomón, inspirado, recordad siempre, inspirado por el Espíritu de Dios. A lo largo de los primeros 9 capítulos, nos marca claramente que hay 2 sendas de vida, solamente 2, no hay más. La senda de la sabiduría, la senda de la necedad, la deja bien marcada, no hay término medio. Y entonces repite constantemente el beneficio de la sabiduría, la importancia de la sabiduría. Si tú abordas el libro de Proverbios por primera vez, o incluso por segunda, tercera, o no sé cuántas veces lo hayas leído, lo más habitual que nos suele pasar es que querramos saltar rápidamente al capítulo 10, porque en el capítulo 10 es donde encontramos las frases cortas que nos gustan. Los primeros 9 capítulos nos parecen cansinos, no es como si dijéramos, Salomón, ya te hemos entendido, ya está, no hace falta que lo digas más, tranquilo. Sabemos que la sabiduría es importante, vale. Vamos al capítulo 10. Pero a mí esto me hace pensar que si Dios fue el que inspiró la Escritura y es Dios quien inspiró la Escritura, necesitamos 9 capítulos tú y yo para que nos entre en la sesera de que la sabiduría es el camino que tenemos que caminar y que es lo más importante en nuestra vida. Hay una imperante necesidad de que nos entre aquí. Bueno, cuando digo aquí, obviamente estoy hablando del corazón. Ahora bien, hemos dicho que el conocimiento no era suficiente, que el conocimiento requería de un ingrediente esencial para convertirse en sabiduría. Y ese ingrediente no es otro, sino el temor de Dios. Lo que marca la diferencia entre una vida llena de sabiduría y una vida llena de necedad es el temor de Dios. Proverbio 1:7 de nuevo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No interpretes esto como que el principio del camino es el temor de Dios y luego ya está. Ya el temor de Dios quedó ahí al principio. No, no. Lo que está diciendo aquí es la columna vertebral de la sabiduría, lo que sostiene todo el edificio es el temor de Dios. Eso es lo que quiere decir aquí. Y fíjate porque el mismo versículo hace un contraste. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y luego de quién habla inmediatamente, de los insensatos. Donde no hay temor de Jehová, hay insensatez, hay necedad.
Dicho de otra manera, una persona que no teme a Dios será una persona necia y comerá del fruto de su necedad. Una persona que teme a Dios será una persona sabia. Fijaros, Salomón, en Eclesiastés 12:13, ¿cómo concluye ese libro? Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Después de todo lo que he dicho, quédate con esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que es una consecuencia de temer a Dios, porque esto es el todo del hombre. El todo. Así que esas dos sendas que marca Salomón tienen este elemento como diferenciador. Están los que temen a Dios y los que no temen a Dios. No hay personas que temen un poquito a Dios. Ahora voy a explicar esto a qué me refiero. ¿Quiénes tienen temor de Dios a la luz de la Escritura? Bueno, en la Escritura nos muestra claramente que aquellos que han nacido de nuevo, los que su corazón ha sido regenerado. Si una persona no ha nacido de nuevo, no hay temor de Dios en su vida. Es imposible. Dice un comentarista bíblico, la sabiduría no comienza con una acumulación de datos, sino teniendo una relación con Dios. ¿Y quién tiene una relación con Dios sino aquel que le teme? La sabiduría comienza cuando tu corazón empieza a observar y contemplar la vida con las lentes de Dios. Por encima del sol, como esa canción que cantamos. No por debajo. Y eso solo ocurre en el nuevo nacimiento, cuando se te es dada vista, porque eras ciego, éramos ciegos. El temor de Dios en su punto inicial es un don, un regalo que se nos es dado en el nuevo nacimiento. El texto donde mejor se observa esto en el Antiguo Testamento, en Jeremías. Dice Jeremías 32, 38 al 40. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Porque el corazón que tiene no me puede temer. Le daré un corazón, su corazón no está capacitado para temer a Dios. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El Salmo 103 que leía Dani al principio, constantemente dice los que le temen, ¿verdad, Dani? Salmo 103, versículo 11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Qué está diciendo aquí? De otra manera, que la misericordia salvífica, la gracia de Dios, es para aquellos que se le ha dado la capacidad de temer a Dios. Significa que la gracia salvífica de Dios está en aquel que le teme. Y hermanos, digo esto porque la vida de un incrédulo, de aquel que no conoce a Dios, de aquel que no ha nacido de nuevo, a veces puede lucir muy bien, muy bien. Y a veces podríamos concluir, porque vemos que esa persona tiene ciertos valores morales, una enseñanza de sus padres que le ha dejado y él ha abrazado esos valores, esa enseñanza, y puede ser una persona que aparentemente camine sabiamente por la vida y parece que de alguna manera teme a Dios, tiene cierta sabiduría. Bueno, dice el Señor en su palabra, en el Salmo 127.1, que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esa vida, hermanos, que luce aparentemente bien, es como un castillo de naipes. A veces llegamos incluso a decir, esta persona es excelente, solo le falta conocer al Señor. No sé si lo has dicho alguna vez o lo has escuchado. Bueno, hermano, si solo le falta conocer al Señor, le falta todo. La Biblia nos muestra la situación del hombre incrédulo, muerto en sus delitos y pecados. Pablo en Romanos 1, 21 y 22. La versión de la Biblia de las Américas dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron, conocían en esa revelación general que Dios le da al hombre,
No le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios todos y cada uno de ellos. Y ahí estábamos tú y yo. Y luego en el capítulo 3 concluye, cuando habla y mete en el paquete tanto a los judíos como a los gentiles, hace una radiografía de lo que es el hombre incrédulo, en Romanos 3, 10 al 18, leo no todos los versículos, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salto al verso 18, porque aquí está la clave, la causa subyacente de todo lo que es el hombre incrédulo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No tiene un corazón capacitado para temer a Dios. Por tanto, las consecuencias están a la vista. La causa subyacente, hermanos, para la impiedad de todo el mundo es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. La ausencia del temor de Dios es la causa de una vida necia, desordenada e impía. Y el hombre puede llegar a hacer los mayores disparates por causa de esa necedad. Como los ejemplos que ponía, o como la lista se ha actualizado. Me acuerdo que hace año y medio, 2 años, compartí acerca de la revolución sexual, un poco de todo el tema de la ideología de género, y iban por 73 o 74 tipos de identidad de género, que ya era un disparate. Bueno, pues ya vamos por los 112. 112 tipos de identidad de género. No hay límite, hermano. Sin temor de Dios el hombre se autodestruye a sí mismo. Así que, hermanos, sin un nuevo nacimiento, aunque parezca que luce bien la vida de X personas, no existe una vida bien vivida. Sin el Señor, esa persona le falta absolutamente todo. Porque el primer paso indispensable para una vida sabia es haber nacido de nuevo. Me gusta mucho cómo lo expresa Pablo en Corintios, concretamente en la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 1, 24 al 31 dice que, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios, lo que está diciendo es que el que tiene a Cristo tiene la sabiduría. Ese plan ridículo, aparentemente ridículo de Dios, es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Nosotros sí podemos hacer el Día del Orgullo de jactarnos de Cristo, no de nada nuestro, de que Cristo nos visitó. Ahora me gustaría profundizar un poquito más en lo que me queda de qué es el temor de Dios. Bueno, el temor de Dios es un tema absolutamente fundamental en las Escrituras, preponderantes a lo largo de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Si tú haces una búsqueda, encontrarás que la frase el temor de Dios aparece 300 veces en toda la Biblia. 300 veces. Cuando tú rastreas la palabra temor asociada a esa frase, temor del Señor, son 2 palabras en hebreo, una en griego, y son 2 usos diferentes que se le da cuando habla de temor de Dios. El primer significado, el primer uso, habla de un temor que se puede describir como un experimentar temor, terror, pavor ante Dios. Como el caso de Hechos 5:11, todos recordaréis el episodio de Ananías y Zafira, qué sucedió cuando murieron.
dice que vino gran temor sobre toda la iglesia. Estaban todos muertos de miedo. Pero muertos de miedo positivamente. Ellos recibieron un entendimiento mayor de quién era Dios, de que con Dios no se juega. Es un sentido de miedo al conocer nuestro pecado ante un Dios que es 3 veces santo y justo. Dice en Hebreo, hermano, 10:31, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese temor es necesario, hermano, para llegar a Cristo. Que tú tengas conocimiento de tu perversidad, de tu maldad y de lo santo que es ese Dios. Y entonces te entre un pavor, un temor ante la expectativa de juicio, de condenación. Pero no nos quedamos ahí, por supuesto, hay otro grado, otro sentido de amor. Bueno, esto es lo que le pasó a Pedro, este primer paso, cuando en la barca estaba Cristo y de repente él toma conciencia de quién es él y de quién es el que tiene delante de él. Y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero existe otro significado de temor que se refiere a un temor que nos produce reverencia, veneración, admiración, adoración, en reconocimiento a su infinito valor, a su infinita dignidad, a sus atributos, a que es alguien inigualable como cantábamos hoy, alguien incomparable, alguien majestuoso, alguien que está por encima de todo y de todos. Cuando tú creces en el conocimiento de eso, porque se te ha habilitado el corazón para poder ver a Dios como Él es y quién es Él, no el Dios que el ser humano se forma, sino el Dios bíblico, el Dios que no ha sido realmente revelado. Cuando se te han dado ojos, tú puedes caer de rodillas en una primera vez con ese temor y ese pavor, pero luego ese temor se torna en una admiración, porque ves también al mismo tiempo que ese Dios que es santo, 3 veces santo, te ha amado y ha dado su vida por ti. Que es un Dios bondadoso, misericordioso, lleno de gracia, lleno de verdad. Y ese temor, hermano, cambia tu vida. Ambos significados están incluidos dentro del concepto del temor de Dios. Me gustaría darte algunas definiciones de algunos teólogos y pastores a lo largo de la historia de la Iglesia que me han gustado mucho, a mí me han bendecido estudiando el tema. John Murray dice, el sentimiento dominante de la majestad y la santidad de Dios y la profunda reverencia que esta aprensión produce constituyen la esencia del temor de Dios. Sinclair Ferguson dice, es esa indefinible mezcla de reverencia, de temor, de placer, de gozo y asombro que llena nuestros corazones cuando nos damos cuenta de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Albert Martin dice, la esencia del temor de Dios es la visión de su persona. Me gusta esto mucho. Dice que hace de su sonrisa mi mayor delicia y de su ceño fruncido mi mayor miedo. Es la reacción de nuestras mentes y almas a la visión de Dios en su majestad y santidad. John Brown dice, el temor de Dios consiste en abrigar un asombroso sentido de la grandeza infinita y la excelencia correspondiente a la revelación que Dios ha hecho de estas cosas en su palabra y en sus obras, induciéndonos a la convicción de que el favor de ese Dios es la más grande de todas las bendiciones y su desaprobación es el mayor de todos los males. Ahora bien, cuando hablamos de ese aspecto, primer aspecto del temor de Dios, quiero enfatizar algo. No se trata de que tenemos que ir por la vida como cristianos con como se conoce, un temor servil, un temor de esclavo, un temor de miedo a las consecuencias. Sigo a Dios por temor, ¿a qué? No. Seguimos a Dios por amor. Y ese amor va dentro de ese temor reverente, de admiración y de entendimiento de su bondad, de su grandeza y de su misericordia. Por eso dice el apóstol Juan en 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor,
Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando alguien como cristiano dice o sigue a Cristo por temor a lo que Dios le pueda hacer, bueno, es por causa quizá de un mal entendimiento de quién es Dios y un mal entendimiento de la obra de redención de Cristo. Necesitas profundizar y hacer tuyas esas verdades. Así que, hermanos, el conocimiento de su grandeza y majestad, su incomparable amor, lo que nos lleva a temerlo. Como bien dice el Salmo 130, verso 4. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, para que seas temido. Esa es la palabra que usa en el original. En el perdón, cuando tú entiendes la gracia de Dios en la obra de Cristo en la cruz, eso, si tú has nacido de nuevo, va a producir una profunda reverencia a Dios. Si no la produce, no te engañes, no has nacido de nuevo. Ilustración para entender un poco esto, por ejemplo, un hijo que ama a su padre. Disfruta de esa confianza, de ese amor del padre, de su bondad, de sus abrazos, de su cuidado, de su protección. Pero al mismo tiempo ese hijo reverencia al padre porque sabe que es una figura de autoridad. Lo trata en confianza, pero esa confianza no excede la irreverencia, la falta de respeto, ¿verdad? Mira, esto se ve muy claro en la oración modelo de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo empieza la oración? Padre nuestro. Porque tú y yo tenemos que ver a Dios como alguien que es cercano a nosotros, que es nuestro Padre. Se nos ha dado intimidad con Él. Es nuestro Padre y nos ama como un Padre. Pero ¿cómo sigue la oración? Tienes que acordarte de que ese Padre está en los cielos, que es el Dios altísimo, el Dios soberano, el Dios excelso, el Dios majestuoso, el Dios 3 veces santo. No, por favor, no le diga en oración papito o papi al Señor. No sé si me entendéis por dónde voy. Es el Dios altísimo, es tu Padre. Cuando dice Abba Padre, la Escritura no traduzcáis eso como papito, porque no significa eso. Es la misma palabra en 2 idiomas diferentes, en arameo y en griego. Y lo que dice es Padre, Padre. Simplemente, lo que está diciendo es que recuerdes que es tu Padre, que se te ha dado intimidad con Él, que descanse en su paternidad. Pero no le digas papito. Papito lindo, encima le dicen algunos. Equilibrio, Padre y Dios soberano. Hay 3 ingredientes esenciales del temor de Dios. Primero, tener una verdadera comprensión del carácter de Dios, de sus atributos. Para poder temer a Dios necesitas una verdadera comprensión de sus atributos, de quién es Él. Segundo, tener una constante y profunda conciencia de la presencia de Dios en todo lugar. ¿Sabes qué es eso? Coram Deo. Vivir las 24 horas del día consciente de que Dios está ahí y que te está viendo. Tercero, tener una constante y profunda conciencia de nuestras obligaciones para con Dios. Yo he sido creado con un propósito y ese propósito es glorificar a Dios y parte de cómo yo glorifico a Dios es sirviéndole, sometiéndome a su autoridad, porque yo le pertenezco. Esos 3 ingredientes, hermanos, son justo los que condimentan la frase coram Deo. Si tú juntas los 3, ahí tienes coram Deo. Cuando hablamos de temor de Dios y hablamos de coram Deo, son como sinónimos. Coram Deo, esa frase no la va a encontrar en la Biblia porque son palabras en latín. Pero hermanos, si tuvieras que buscar un término que se asemeje lo máximo posible a lo que es coram Deo, es el temor de Dios. Y me gustaría aquí muy rápido, porque yo sé que hay personas que nos visitan tiempo y ni siquiera saben todavía lo que significa coram Deo. Sé que la gran mayoría lo sabéis, pero dejadme muy rápido que lo explique. Coram Deo es un saludo que empezó a darse en el siglo XVI en la Reforma Protestante, en donde los cristianos se saludaban diciendo coram Deo.
Y lo que se estaban diciendo era recordarse que ellos vivían las 24 horas del día delante de la presencia de Dios, con lo que eso conllevaba. Era como recordarse, vive en el temor del Señor, porque Dios te está observando. Coram significa en presencia de, ante los ojos de, y Deo significa Dios. Ante los ojos, ante la mirada de Dios, ante la presencia de Dios. Y esa frase poquito a poco cogió un significado más amplio y acabó significando, vivimos delante del rostro de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Y por esa razón, Dios nos llevó como iglesia a llamarnos Coram Deo. No fue porque fuera bonito, por el azar, fue con un propósito, hermano. Y entendemos que tenemos que recordarnos como parte de esta congregación, el cada día, vivo Coram Deo. He sido llamado a vivir Coram Deo. Hermano, de hecho, si ni siquiera nos llamáramos así, Iglesia Bíblica Coram Deo, la única manera de vivir la vida cristiana es Coram Deo. No hay otra forma de vivir la vida cristiana sino Coram Deo. Porque es vivirla en el temor del Señor. Es una vida vivida con sabiduría, que es a lo que hemos sido llamados. Al respecto de esto, me encanta un fragmento de un libro que he estado leyendo, que se llama El temor olvidado, de Albert Martin, y dice, puedes tener todos los hechos acerca de Dios, verdades buenas, bíblicas y reformadas acerca de Dios. Conoce la doctrina de la gracia, por ejemplo. Él es santo, soberano, trascendente, inmenso, libre, ilimitado y todo lo demás. Ok. Pero a menos que aprendas a cultivar este sentido penetrante de su presencia, no hará mucha diferencia en cuanto a cómo vives. Es la razón por la que alguna gente que pueden tener un Dios menor, entre comillas, porque teológicamente no tienen quizá tanto conocimiento, no han profundizado en algunos atributos o en algunas doctrinas. Dice, aunque pueden tener un Dios menor en términos de su comprensión teológica, pero que experimentan más el sentimiento de la presencia de Dios, pueden vivir vidas más piadosas y cristianas que otros que tienen un gran Dios en su teología, pero que tienen un Dios lejano en su experiencia. Así que, cuidado, hermano. Y aprovecho para pedir disculpas si en algún momento he menospreciado alguna otra denominación evangélica, porque tienen menos conocimiento a lo mejor en alguna área de la doctrina. Hermano, hay personas en esas denominaciones, o incluso dentro de la iglesia que tienen a lo mejor menos conocimiento, que viven vidas más piadosas y cristianas que aquellos que tienen conocimiento. Decía más o menos al principio que el genuino temor de Dios en su nivel fundamental se da inicialmente en un corazón regenerado. Y fijaros que he dicho en su nivel fundamental. ¿Por qué? Porque no todos, hermanos, los que tienen un corazón regenerado, y esto es muy importante, temen a Dios de la misma manera. Si has nacido de nuevo, tienes temor de Dios. Al menos, vamos a llamarlo así, por darle una forma para poder entenderlo, en su nivel fundamental. El no regenerado no tiene temor de Dios. El que ha nacido de nuevo sí o sí tiene que tener temor de Dios. Pero no todos los que han nacido de nuevo tienen el mismo temor de Dios, lo cual nos lleva a hacer una reflexión. ¿Por qué yo a lo mejor no temo a Dios como mi hermano que teme más a Dios que yo? Por ejemplo, esto lo respaldo bíblicamente, podría poner muchos ejemplos, pero os pongo uno, Ananías en Nehemías 7:2. Dice de él, un hombre que se llamaba Ananías, dice que era temeroso de Dios más que mucho. Y está hablando en el contexto del pueblo, de aquellos que eran temerosos de Dios. Job mismo. Por esa misma razón, hermanos, no todos los que tienen un corazón regenerado tienen el mismo grado de sabiduría ni de santificación. Y por eso nos encontramos con cristianos que son más maduros que otros. El temor de Dios es el factor determinante. Una de las medidas más precisas del verdadero conocimiento espiritual es medir si uno está creciendo en el andar en el temor de Dios.
Yo sé que muchas veces, la gran mayoría de los que estáis aquí habréis escuchado que en algún momento hemos dicho que no existe el término cristiano carnal, ¿verdad? ¿Lo habéis escuchado? ¿Sí? Entendiendo como cristiano carnal que, pues aquel que se caracteriza por un estilo de vida carnal, es una contradicción de términos. Si un cristiano se caracteriza por ser un carnal, no es cristiano. Lo cual no significa que un cristiano no pueda a veces andar en la carne, porque todos cometemos pecados. Pero son dos cosas diferentes. Un estilo de vida caracterizado por la carne. No existe cristiano carnal. Pero sí que es verdad que hay cristianos que están en un nivel mayor de santidad y madurez que otros porque son más temerosos de Dios. Y hay cristianos que pueden parecer más carnales que otros. Decía el puritano Juan Bunyan, el escritor del famoso de Progreso del Peregrino, todos los santos temen al Señor, pero no todos los santos lo temen mucho. Todos los santos temen al Señor, pero no todos los santos lo temen mucho. Y tristemente la falta de ese temor de Dios es lo que a menudo ha sido un tropiezo para los incrédulos. A menor temor de Dios, menor santidad, menor sabiduría, mayor necedad, menos gloria de Dios. Tus palabras pierden valor. Hermano, el temor de Dios es el alma de la piedad. Cuando hablamos de la piedad estamos hablando de una vida de reverencia a Dios, de adoración auténtica. Una vida de obediencia al Señor, que busca agradarle en todo. Esa es la vida de piedad. Pues el centro de la vida de piedad es el temor de Dios. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ahí no está hablando de que te ocupes en no perder tu salvación. Ya se ha explicado este versículo anteriormente, no lo voy a hacer ahora. Aquí Pablo se está refiriendo a que nuestra salvación dé fruto abundante. Dé fruto abundante. Y para que dé fruto, tu vida, tu corazón tiene que temer mucho a Dios. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y mucho cuidado, hermanos, porque una persona que en un momento de su vida es bien temerosa de Dios, que camina con sabiduría, puede, al descuidar su relación con el Señor, caer en la más profunda de la necedad. El ejemplo lo tenemos en el propio Salomón. Siendo el hombre más sabio, si has leído el libro de Eclesiastés, te encontrarás algunas barbaridades que suelta de repente. Por lo tanto, hermanos, cuando leas Eclesiastés, aprovecho, interprétalo como lo que es. Es un libro en donde Salomón está hablando como si se hubiera quitado las lentes de Dios y empieza a ver la vida como cualquier otro. Y al final se reconduce y ahora se pone las lentes y así es la vida ahora, con las lentes de Dios. Y por ejemplo dice en Eclesiastés 3:19, dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, a los animales, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Si tú coges el contexto de lo que está diciendo ahí, realmente está diciendo: no hay diferencia entre ser humano y ser animal. Ninguna diferencia. Da igual lo que hagas, porque al final todos morimos. Y no hay más. Eso es lo que está diciendo Salomón ahí. El hombre que fue el más sabio acabó diciendo una absoluta barbarie como esta. Porque se puede caer en la más profunda de las necedades. Cuando tú no mantienes tu relación íntima con Dios, el temor de Dios va disminuyendo. Al punto que puedes concluir un absoluto disparate como este. Que nosotros sabemos que no es así. Porque Salomón perdió los lentes de Dios. Me queda poquito para terminar, hermanos. Tenemos un poquito de paciencia. Lo cierto, hermanos, es que vivimos tiempos difíciles en donde la iglesia de hoy ha olvidado el temor de Dios. Esto se hace muy evidente en cómo
Bueno, simplemente meteros en YouTube, hermano, y yo creo que todos hemos visto, incluso nosotros hemos vivido a veces adoración irreverente en muchas iglesias a nivel mundial. Yo me acuerdo, me venía a la mente hace varios años atrás estar en un congreso donde se unieron varias iglesias y terminó el congreso tocando los chicos de la alabanza una canción de Michael Jackson. Y ahora lo pienso y digo, trágame tierra. No cantaron la canción de Michael Jackson, pero toda la melodía era de Michael Jackson y le pusieron la letra cristiana, eso sí, para santificar la canción. Encima era la de Thriller, no sé si la conocéis. Bueno. Hay pequeños detalles, hermanos, que revelan grandes cosas. El uso del móvil en el tiempo de culto habla mucho de qué tan reverente eres tú ante Dios. Cristianos que a lo largo de la reunión se distraen, navegando por páginas por internet. Dios está aquí, hermano. Y hemos venido a darle culto a ese gran Dios. La actitud durante el tiempo de alabanza, la predicación, mascar chicle durante el tiempo de alabanza. A veces hemos tenido, hermanos, hasta que quitar chicles de debajo de la silla. Pegados, chicles pegados. Y no uno, muchos chicles. Me voy a callar. A veces lo que los padres le permiten hacer a sus hijos durante la reunión. No le dejes a tu hijo estar con el móvil. No le dejes estar jugando. Vale que hay una edad. Pero enséñale que aquí tiene que ser reverente. En todo lugar, pero aquí estamos delante de la presencia del Señor. Estamos adorando al Señor. Y si se aburre, que se aburra. No, la vida no se trata ni para los niños de solo divertirse. Que los niños empiecen a entender que la vida no es solo diversión. La iglesia a nivel mundial, hermano, ha olvidado el temor de Dios. Observa el tipo de predicación que hay humanista, el aumento de la inmoralidad de los creyentes, la ausencia de una vida de sumisión a Dios centrada en el egoísmo del hombre, el tipo de contenido visual que consumen los cristianos en su tiempo libre, series, películas, deportes. Hermanos, ¿qué hacen los cristianos viendo boxeo y lucha libre, por favor? El cristianismo de hoy en día es un cristianismo muy laxo, muy plástico, muy del no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Sí pasa, sí. En una ocasión, alguien le preguntó una vez a un puritano, ¿por qué vivía una vida tan meticulosa en la que miraba constantemente los preceptos y principios de la Escritura acerca de cada faceta de su vida, hasta en los detalles más pequeños? En todas las cosas era meticuloso para vivir agradando y glorificar a Dios en el más mínimo detalle. Y el puritano respondió a la pregunta, ¿me preguntas por qué vivo una vida meticulosa? Porque el otro cristiano se extrañaba, ¿por qué eres tan, como decimos comúnmente, tiquismiquis? ¿Por qué? ¿Hasta en el más mínimo detalle? Y el puritano le dijo, mi respuesta es muy simple, sirvo a un Dios meticuloso. Soy meticuloso porque mi Dios es meticuloso. A Dios le importa todo, hasta el más pequeño de los detalles de nuestras vidas. A mí, hermano, me preocupa mucho cuando un cristiano muestra falta de interés en estudiar la Biblia o te saca la excusa de es que a mí no me gusta leer. Hoy en día sabemos que no hace falta ni siquiera leer. Hay material suficiente, pero es que si no te gusta leer y de verdad quieres crecer en el temor de Dios y en el conocimiento de Dios, te vas a esforzar y vas a leer. A mí me gusta leer, pero hay muchos días que no me apetece en absoluto leer, porque no tengo ganas. No todos los días se levanta uno igual. Hay rachas que uno no tiene ganas de orar y por eso va a dejar de orar. Al contrario, es cuando más tienes que orar. Cuando un cristiano no es meticuloso es un síntoma muy evidente de que su temor de Dios es deficiente. Y obviamente las consecuencias se pagan. Ahora te quiero dar 7 consejos prácticos y ya con esto termino. Son muy rápidos. No te asustes por el 7, son rápidos. ¿Cómo crecer en el temor de Dios? Bueno, en primer lugar, párate a meditar cómo estás siguiendo a Dios. Por temor servil, un temor al castigo, parte de ahí, porque si partimos de ahí ya partimos mal.
Si tú sigues a Dios por temor a las consecuencias, a que te vas al infierno, estás siguiendo a Dios de manera necia. Síguelo por amor a Él, por un entendimiento de quién es ese Dios y de lo que ha hecho en la cruz. Empieza por ahí. Segundo, para temer a Dios es necesario que lo tengas en la mayor de las estimas, más que a nada de este mundo. Más estima que a ti mismo, porque el cristianismo profesante de hoy en día se estima más a sí mismo, por eso se casan algunos, como decíamos en la sociedad. Hoy el mensaje de la sociedad es que tienes que amar a ti mismo más que a nada. No, al contrario. Tienes que estimar a Dios como el ser más superior que existe. Y el único digno de toda adoración y admiración. Dirígete a su palabra con ese fin, a descubrir a mi Dios grande, a mi Dios soberano. Estudia la soberanía de Dios, estudia su majestad, su santidad, estudia sus atributos, porque eso te van a traer un mayor conocimiento de Dios. Y no lo hagas para tener más conocimiento, para tener más palique, para quedar como que tú sabes más que nadie. No, 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 hazlo para conocer a tu Dios y admirarlo cada día más. Lee buenos libros al respecto, escucha buenas predicaciones al respecto. Como dice el Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Como dice, tercer punto, como dice Joel Vicky, pastor, dice, el verdadero temor de Dios siempre crece en el terreno de sentir mi propia indignidad, de una genuina humildad que responde en gratitud a Dios preguntándose cómo puede ser Dios tan bueno con alguien como yo. Sé más humilde. Entiende quién eres tú. Cuarto consejo, después de todo esto, hermano, alimenta tu alma con la realidad del perdón de Dios, de su gran misericordia. Recuérdate el Evangelio todos los días. Profundiza en el Evangelio. Salmo 130, versículos 3 y 4. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, como hemos leído antes, para que seas reverenciado. Quinto, cultiva una conciencia continua de la presencia de Dios. Memoriza y medita el Salmo 139. Te animo a que lo hagas en casa. Salmo 139. Y trae a memoria las palabras coram deo y medita en ellas. Coram deo, coram deo, coram deo, coram deo, coram deo. Un día me voy a presentar en tu casa a las 3 de la madrugada y en la oreja de coram deo, coram deo, coram deo. Sexto, asóciate íntimamente con aquellos que andan en el temor de Dios. Las malas compañías, dice la Escritura, corrompen las buenas costumbres. Y el Salmo 119, 63 dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién pasas tiempo? ¿A quién prestas tu oído? Séptimo y último. ¿Quieres crecer en esta gracia del temor? Entonces ora mucho a Dios y ora fervientemente para que te conceda crecer abundantemente en esta gracia. Cuando le pides esto a Dios, estás orando conforme a su voluntad. Y como dice la Escritura, si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye y Él te va a conceder temor de Dios. Y quiero terminar leyendo dos versículos. Efesios 5, 15, 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No hay término medio, nuevamente. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Vivimos en esos días malos, hermanos. Miremos si estamos caminando con necedad o con sabiduría. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás pasando por un momento en el cual tu vida denota necedad? Tus decisiones así lo demuestran, las presentes, las pasadas. Es tiempo de volverte de la necedad a la sabiduría. El diagnóstico para ti es, necesitas crecer en el temor de Dios. Y para concluir, un verso precioso de Pedro, primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, en el temor del Señor, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Recuerda que eres un peregrino en esta tierra. Si como peregrinos así vivimos, como este versículo,
viviremos una vida bien vivida. Una vida con sabiduría, una vida como Dios manda, una vida con valor eterno. Vamos a orar, hermanos. Y concluimos. Reflexiona en esta palabra en tu casa. Es un poco tarde, hace calor, vamos a dejarlo aquí, oramos. Señor, te damos las gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has concedido en esta mañana. Muy agradecido, Señor, de tu gran misericordia, en que tú nos recuerdas verdades de la Escritura y que tú eres paciente con nosotros, Señor. Dios, queremos vivir sabiamente, queremos vivir en el temor tuyo, Señor. Haz de nosotros hombres y mujeres temerosos de Dios, que marque la diferencia con este mundo, Señor. Glorifícate en cada una de nuestras vidas, Dios mío. Que esta palabra, Señor, cale en lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Dios mío, en tu santo y bendito nombre. Amén y amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.